Hola chicos, hoy día vamos a hablar acerca de los cambios territoriales que ocurren después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Estamos? Espero que estés todos bien en su casa y que se estén cuidando como corresponde. Ya llegará la fecha en que nos volveremos a ver, quieran o no. ¿Estamos? Comenzamos. Primero tenemos que entender un contexto súper simple acerca de quién es la gran potencia hegemónica en el mundo o en Europa, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de la Segunda Guerra Mundial yo les podría decir que la gran potencia económica dominante es Inglaterra. ¿Por qué? Porque el país que tiene mayor cantidad de redes comerciales y colonias distribuidas alrededor del mundo. En segundo lugar podemos considerar o tener algunos países que nosotros íbamos a llamar potencias de segunda categoría. Que estos serían Francia, Alemania, Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón, Brasil, Argentina, pero que no llegan a ser tan dominantes y por lo general se mantienen más o menos equilibradas unas con las otras. ¿Estamos? Después de la Segunda Guerra Mundial, esta situación cambia considerablemente. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética sube un gran nivel respecto a los demás países, pero podemos considerar que existe un gran líder mundial, una gran potencia hegemónica, que es Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos fue el principal vendedor de armas y alimentos para los países que estaban en guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Para los países aliados me refiero, para Inglaterra, para Francia, para los países escandinavos, para casi todos los países que estuvieron peleando en contra de la Unión de la Alemania nazi. Estados Unidos fue quien le vendió las armas, la Unión Soviética incluida. Así que esa cantidad de armas y alimentos que fueron entregadas a estos países para que abrieran la guerra fue pagada en forma de oro por estos países a Estados Unidos. Así que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el principal tenedor de oro en el mundo. Es el principal país a los cuales los demás le deben dinero por todas las armas, productos y alimentos que consumieron durante el desarrollo de la guerra. Y como si fuera poco todo esto, es el único país del mundo que posee bombas nucleares. Por ende, está por sobre las demás potencias, tanto en el aspecto militar como en el aspecto económico. Y esta es nuestra nueva realidad que va a durar alrededor de hasta 1950, cuando la Unión Soviética desarrolla sus propias armas nucleares. Y podemos hablar entonces de que existen dos potencias. Pero inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, solo Estados Unidos se consolida como la gran superpotencia en el mundo, muy por sobre todas las demás. Y ahora todas las demás potencias se transforman en potencias de segundo nivel. ¿Estamos? Perfecto. También vamos a seguir hablando acerca de los cambios territoriales que ocurren en Europa posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a apoyarnos con un poquito de mapas. Aquí tenemos un mapa donde podemos ver las posiciones, los países y las fronteras antes de la Segunda Guerra Mundial. Podrán darse cuenta que Alemania es mucho más grande de lo que vamos a ver o de lo que es hoy día. Y en el siguiente mapa podremos ver los países en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos notar, por ejemplo, que la Unión Soviética pudo avanzar hacia Polonia, que Alemania está dividido en dos sectores, un sector occidental que se da hacia Francia, donde está dividido por áreas de apropiación, un área norteamericana, un área francesa y un área británica. Y por el lado oriental tenemos que toda esa parte de Alemania ahora es administrada por la Unión Soviética. Conste, estos países no se quedaron, no se repartieron Alemania entre cuatro, sino que son áreas de influencia, áreas de administración. ¿Cuál es la idea? Que Alemania, que fue uno de los principales responsables de la Primera Guerra Mundial y el principal causante de la Segunda, no vuelva a organizar una tercera. Imagínense que son polacos y tienen a Alemania al lado. No les gusta, ¿cierto? O la Unión Soviética, que fue atacada por Alemania durante las dos guerras mundiales. Tampoco les interesa a la Unión Soviética tener una Alemania fuerte de vecino. Francia, lo mismo. Pero aún así necesitaban especies de estados, satélites, estados colchones, entre la Unión Soviética y los países occidentales, liberales y democráticos. Ese estado colchón, que es decir, que podía funcionar como muro o barrera entre ambas influencias políticas, es en lo que se transforma Alemania. Una Alemania, por un lado, que es socialista, y otro lado de Alemania, que es capitalista y liberal y democrática.
Con el paso del tiempo, las tres partes, francesa, británica y norteamericana de Alemania, configurarán un país, mientras que la parte oriental se transformará en otro tipo de país. Por eso vamos a tener una Alemania occidental y una Alemania oriental durante todo el proceso que se denomina Guerra Fría más adelante. Eso lo vamos a ver después, así que quédense tranquilitos. Por otro lado, antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado, pero en el sureste asiático. ¿Dónde? Japón. Japón desde el principio de los años 30, incluso antes, había comenzado una serie de invasiones a sus vecinos en el continente asiático. Por ejemplo, invadió grandes cantidades de China, Corea, Vietnam y otras islas pertenecientes a otros países. ¿De qué se trata? Japón decía que se consideraba una superpotencia, pero no podía ser que las demás superpotencias ya se habían repartido el mundo, mientras que a Japón no le había tocado nada. Y Japón decía, China, ¿por qué tiene que ser una colonia de franceses o de británicos, siendo que nosotros somos la superpotencia asiática y China debería ser nuestra? Recuerden que los japoneses también tenían una visión media racista, muy similar a la alemana. Y para los japoneses, el resto de los países asiáticos tenían gente que se consideraba de segunda categoría. Un japonés era mucho mejor persona, era mucho más, incluso evolutivamente, que un chino. ¿Estamos? Perfecto. Podemos ver este mapa acerca de las invasiones japonesas. Y ahora les voy a mostrar un mapa acerca de cómo queda Japón después de su rendición durante la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, Japón se considera y se consolida solo dentro de su área geográfica, que es el archipiélago japonés. Pero podemos indicar que se crean una innumerable cantidad de bases norteamericanas dentro del archipiélago japonés, donde los norteamericanos aún hoy poseen una gran cantidad de bases militares con la cual pueden controlar esa parte del sureste asiático. Y mientras que en las pequeñas islitas que se desprenden del norte de Japón hacia las Islas Kuriles, podemos ver que se proyecta una invasión de las tropas de la Unión Soviética. De hecho, esas islas aún están en litigio por su soberanía, sobre todo entre Rusia y Japón. Digamos que todavía no está definido de quién son, pero en ese momento la Unión Soviética se apropia de esas islas. ¿Qué más les puedo decir? Después de la Segunda Guerra Mundial se produce un fenómeno que se llama descolonización. ¿Qué es la descolonización? Es totalmente lo opuesto a la creación de colonias. ¿Cómo? Simple. La mayoría de los países europeos poseían colonias en Asia o en África. Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Portugal. Estos países habían repartido grandes territorios en África y en Asia. ¿Cuál es el problema? Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos quedaron muy debilitados y no tenían la capacidad de mantener o someter las revueltas en estos territorios que buscaban cierta independencia. Así como en el paso del tiempo, en torno a los 40 hasta los años 60, muchos de estos países en África o en Asia lograron su independencia, y algunos incluso por medio de cruentas guerras civiles o guerras de descolonización. Tenemos casos puntuales como Indochina, lo que ustedes conocen hoy día como Vietnam, que tuvo una guerra de independencia brutal contra los franceses después de la Segunda Guerra Mundial, y después esa guerra se continuó contra la influencia norteamericana, porque los vietnamitas querían ser socialistas y se transforma en la famosa guerra de Vietnam, que va a arrastrar al caos político y económico a Estados Unidos durante los años 60 y 70. Otras colonias se independizaron de forma más pacífica, como por ejemplo la India de Gran Bretaña. Otro elemento después, que es cuando la India y Pakistán logran su independencia de Gran Bretaña, los dos se juntan en una guerra brutal y se matan. Y de hecho se siguen matando constantemente o con cierta regularidad hasta el día de hoy. Eso es descolonización. ¿Se entiende la idea? Recuerden, cualquier pregunta, cualquier duda la pueden hacer escribiendo a mi correo cesar.arenas@politecnicoalemán.cl, o simplemente voy a habilitar los comentarios en estos videos para que ustedes puedan hacer sus consultas por esto. Y como si eso no fuese suficiente, a mitad del mes de mayo, dentro de la quincena, comenzaremos a tener clases en línea. ¿De acuerdo? Ánimo. Ya, para terminar el concepto de hoy día. El Plan Marshall es el plan de reestructuración económica de Europa, o de reconstrucción de Europa por parte de los norteamericanos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la mayor cantidad del oro de Europa estaba en Estados Unidos? Perfecto. Esto es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora los norteamericanos prestarán gran parte de ese dinero para reconstruir Europa. Obviamente es un préstamo, así que los europeos tendrán que pagar intereses sobre ese dinero prestado. ¿Cuál es la idea de Estados Unidos? ¿Por qué va a reconstruir Europa? Simple, Estados Unidos alcanzó una gran cantidad de capacidad productiva
durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Producían armas, tanques, alimentos. Tenían que volver a vender toda esa producción que tenían. Los norteamericanos no tenían la capacidad de comprar lo que ellos mismos producían, así que estaba la obligación de exportar esa mercadería. ¿A dónde? Ningún otro país del mundo estaba en condiciones de poder comprar cosas al extranjero. Europa estaba devastada, que era su principal mercado de venta. Así que la idea de Estados Unidos es simple: reconstruyamos Europa. Cuando Europa esté nuevamente en condiciones de poder comprar nuestros productos y producir sus propios productos y competir con nosotros en los mercados internacionales, nos van a comprar a nosotros, a los norteamericanos, porque son el único país en el mundo que en ese momento estaba en condiciones de volver a exportar producción hacia otros lugares, pero los europeos no tenían dinero para comprar esa producción, así que los norteamericanos le prestaron el dinero para que compraran a los norteamericanos. Así que los norteamericanos ganaron por todos lados durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera diría que la Segunda Guerra Mundial la crearon los norteamericanos por sus propios intereses propios. ¿O es muy conspirativo lo que estoy diciendo? Bueno, ya chicos, nos vemos, que les vaya bien.